Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Lucy? Hola, Panchito, yo estoy muy bien. ¿Y tú? También bien. Bueno, ¿sabes cómo qué se celebra o qué estamos viendo ahorita? Sí, hoy es el nuevo inicio de un nuevo trimestre. Sí, ¿sabes cómo se llama la nueva lección? Sí, es la lección número 1 y se llama No podemos dormirnos. Sí, ¿crees que esté interesante? Sí, súper sí. Bueno, antes que todo, ¿sabes qué tenemos aquí arriba de nosotros? Sí, tenemos el versículo para memorizar. Sí, ¿lo puedes leer, por favor? Claro que sí. Dice, ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Sí, ¿puedes leer la cita? Sí, es Gálatas 6:2. Exactamente. Qué bonito versículo, ¿no crees? Sí. Bueno, pero antes de comenzar nuestra lección, debemos de repasar nuestro mensaje de esta semana. Sí, ¿Lo puedes leer, por favor? con gusto. El amor de Jesús nos induce a apoyarnos en momentos de necesidad. ¡Wow! ¡Qué bonito mensaje! ¿No crees? Sí, Imagina que haces un largo viaje por la carretera y quieres mantenerte despierto para que el conductor no se duerma. Conversan por largo rato, escuchan música. Finalmente sientes que los párpados se te cierran, tus pensamientos se tornan lentos y comienzas a cabecear. Ya no puedes mantenerte despierto. Tu espíritu está dispuesto, pero tu cuerpo es débil. Los discípulos de Jesús tenían ese mismo problema cuando Jesús lo necesitaba más que nunca. los 12 amigos de Jesús caminaban en silencio, escuchando atentamente cada una de las palabras del Maestro. Hoy todos me van a abandonar, dijo. A los discípulos les sorprendieron mucho las palabras de Jesús. Hacía más de 3 años que eran amigos. Habían compartido con el maestro experiencias maravillosas que habían cambiado sus vidas. Estaban seguros de que nunca abandonarían a Jesús, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño, continuó Jesús. Aunque todos te abandonen, protestó Pedro, yo jamás lo haré. Jesús miró a Pedro con tristeza y añadió, la verdad es, dijo serenamente, que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le respondió nuevamente, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Hubo señales de asentimiento en el resto de los discípulos. Al igual que Pedro, los demás discípulos también se consideraban amigos leales de Jesús. Jesús se dirigía hacia uno de sus lugares favoritos, un huerto de olivos llamado Getsemaní. En la entrada del huerto, Jesús se detuvo. Siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar, dijo, mientras le hacía señas a Pedro, Santiago y Juan para que lo acompañaran. Cuando los 3 amigos miraron a Jesús, su rostro estaba lleno de angustia. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Entonces Jesús se alejó un poco de ellos, se echó al suelo y comenzó a orar. Para Jesús fue como si el tiempo se detuviera de repente. Por fin se acercaba el acontecimiento que cambiaría para siempre el futuro de la humanidad. Por causa del pecado de Adán y Eva, todo el mundo se vio sometido al dominio de Satanás. Pero, por su gran misericordia, Dios trazó el plan de la salvación incluso antes de crear al ser humano. Jesús, el Hijo de Dios, aceptó venir a este planeta como uno más de nosotros para salvarnos si alguna vez caíamos en el pecado. Y esa fue la razón por la que Jesús vino a este mundo. Jesús sabía que para cumplir con los requisitos de la ley de Dios, debía entregar su propia vida, porque, según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre.
y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Por eso, Cristo había ofrecido en sacrificio una sola vez, para quitar los pecados de muchos. Después aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Dios es demasiado puro para consentir el mal, y como Jesús se identificó con la pecadora humanidad para salvarnos, sintió sobre sí mismo el peso de la condenación de Dios hacia el pecado. El diablo intentó impedir que Jesús cumpliera su misión, surgiéndole que si convertía en nuestro sustituto, el Padre lo alejaría para siempre de él. Como Jesús no podía sentir la presencia de la gloria divina, sintió una angustia inmensa. Por eso dijo con gran tristeza, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. En aquellos momentos de angustia, Jesús deseaba escuchar las palabras de consuelo y ánimo de parte de sus amigos. Pero Pedro, Santiago y Juan se habían quedado dormidos. Aquella indiferencia por parte de sus amigos llenó a Jesús de tristeza. Por eso les preguntó, ¿ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo? Manténganse despiertos y oren, para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Pedro, Santiago y Juan se despertaron brevemente de su letargo. Jesús regresó a su lugar de oración para hablar con su Padre. El destino del mundo dependía de él. ¿Bebería Jesús la amarga copa del sufrimiento y la humillación? ¿Entregaría su vida, él que era inocente, a favor de una humanidad culpable? Entonces Jesús analizó los efectos del pecado sobre el ser humano. Se dio cuenta de que sin su sacrificio no había esperanza para nosotros. Nos perderíamos para siempre si él nos abandonara a las consecuencias del pecado. Y continuó hablando con su Padre en oración. Después tomó la gran decisión, entregaría su vida para salvarnos. Oró, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba ese trago amargo, hágase tu voluntad. Jesús continuó rogando a su Padre por mucho tiempo, si solamente hubiera alguien para consolarlo. Como ansiaba encontrar consuelo, regresó junto a sus tres amigos y los encontró durmiendo nuevamente. Sus mejores amigos en la tierra no pudieron mantenerse despiertos cuando él lo necesitaba más que nunca. El Padre no abandonó a su Hijo en la terrible angustia. Envió a un ángel del cielo para hacer lo que Pedro, Santiago y Juan no pudieron hacer por Jesús. El ángel le aseguró que, gracias a su sacrificio, una multitud de creyentes se salvarían. El profeta Isaías dijo sobre Jesús, después de tanta aflicción, verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Jesús estaba listo para entregarse en sacrificio por nosotros. Entregaría su vida para salvarnos a ti y a mí. ¡Qué evidencia tan grande del amor de Dios! Bueno, qué interesante lección, ¿no crees? Sí, muy interesante. Bueno, ¿me podrías decir qué aprendiste? Aprendí que Dios nunca dejó solo a su Hijo. Sí, exactamente. Bueno, amiguitos, recuerden que es muy importante aprender el versículo para memorizar. Si se lo saben, déjenos un comentario y en el próximo video les mandaremos un saludo. Sí, Ahora sí, vamos a volver a repasarlo. sí. ¿Quieres que lo lea? Sí, por favor. Sí, con mucho gusto. Ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Bueno, para finalizar este repaso de la lección, vamos a orar. Oremos. Querido Jesús, te damos gracias porque tú siempre nos cuidas y nos proteges. Gracias también, Señor, porque tú eres capaz de mandar ángeles
cuando más lo necesitamos. Y también muchas gracias por el sacrificio que hizo tu Hijo, para que nosotros podamos obtener vida eterna. En Cristo Jesús. Amén. Amén. ¡Amén! Dios te cuida a ti y a tu familia. ¡Nos vemos pronto! No olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. También nos puedes escribir para saber más de ti. Sí. Nos vemos en el próximo video. Bye.